¿Quién no ha oído hablar de The Walking Dead? Ya sean series o cómics, pero debes de conocerla. Fue un éxito mundial. ¿Pero qué hay de sus videojuegos? No esos. Los que sí eran buenos. Hace mucho tiempo le hice un video a esta obra maestra, pero pues fue un video muy corto y que no me gustó bastante. Pero ahora les haré mi video definitivo del primer juego de esta saga. Pero antes de comenzar les quiero agradecer a los miembros del canal, a quienes puedes unirte para aparecer en el próximo video. Eso y otros múltiples beneficios. Ya dicho esto, comenzamos. La historia del juego comienza con Lee Everett, un hombre que solía ser maestro de historia. En el momento que lo conocemos, está siendo llevado a prisión por asesinar al amante de su esposa. Lee, mientras está siendo llevado, se nota bastante arrepentido de lo que ha hecho, sabe que ha arruinado su vida. Y mientras ambos hablan, un hombre se cruza por la carretera. Esto haciendo que el oficial fallezca, y Lee se daría cuenta de que algo estaba mal cuando vería al oficial volver de la muerte. Y se daría cuenta de que el oficial no era el único no muerto. Así que Lee, herido, debería de escapar, saltando una cerca y llegando a una casa que por lo menos parecía un lugar más seguro. Cosa que le daría el inicio a esta historia. Lee entra a la casa y conoce a Clementine, una niña que se quedó con su niñera mientras sus padres estaban de vacaciones. Y a partir de aquí la misión de Lee se convierte en proteger totalmente a Clementine, la niña que ha encontrado, ya que Lee sabe que si está pasando lo mismo en otras ciudades, existe la posibilidad de que los padres de Clem ya no estén vivos. Al salir juntos, Clem y Lee se encuentran con unos hombres, los cuales los invitan a una granja, la cual les ha funcionado bastante bien como refugio. En esta granja vive su padre, el cual es Herschel. Al llegar a la granja, Lee se da cuenta de que además de él y Clementine, hay una familia conformada por 3 miembros, Katja, Kenny y Doc, el hijo de ambos, el cual tiene la misma edad de Clementine, por lo cual ambos se agradarían. Después de presentarse con la familia, Lee se enteraría que el chico que los había traído a la granja era el hijo de Herschel. Su nombre era Sean, y apoyaba en todo lo que podía en la granja. Después de un largo día, Clementine y Lee descansarían en el granero de Herschel sin saber todo lo que estaba por ocurrir. Al día siguiente, el grupo se encargaría de distintas tareas. Sean se estaba haciendo cargo de reforzar las vallas que los protegían de los caminantes, y mientras lo hacía, Doc empezaría a jugar con el tractor, aplastando accidentalmente la pierna de Sean, cosa que llamaría la atención de varios caminantes. Entonces, en ese momento debemos de elegir, salvar a Sean o a Doc. Ambos están siendo detenidos por los caminantes. Cuando tomamos el salvar a Sean, parece que Kenny nos ayudará, pero al contrario, Kenny solo toma a Doc y se aleja. Algo muy típico de The Walking Dead, las dos caras de la gente. El mismo Robert Kirkman, escritor de esta saga, ha dicho por qué esos zombies, a diferencia de otros, no tienen variantes o poderes. Es porque Robert quería demostrar que en un apocalipsis de este tipo, el verdadero peligro seríamos nosotros mismos. No sabemos qué decisiones tomarías ni lo que haríamos solo para sobrevivir un poco de tiempo más. Después de que Kenny se aleja, vemos como Sean es devorado por los caminantes. A la par de esto llega Herschel, el cual enojado le pide a Lee y a Kenny que se vayan junto con sus familias. Aquí Kenny se ofrece a llevar a Lee a Macon, lugar de donde Lee venía y donde espera que su familia siga. Al llegar a Macon se dan cuenta de que el lugar está infestado por caminantes, y al pedir ayuda para escapar, una chica llamada Carly llega con una pistola y empieza a disparar a los caminantes. Ella, con ayuda de Glenn, los lleva con el resto del grupo, donde conocemos a los miembros de lo que será el primer grupo de este juego. Tenemos a Carly y a Glenn, quienes ya les mencioné, Larry, Lily, la hija de Larry, y Doug. Todos ellos han estado en la farmacia donde trabajaba la familia de Lee durante un tiempo, incluso poniéndose paranoicos con la llegada de Lee y Kenny, pensando que al menos uno de ellos podría estar infectado, y eso podría implicar que todos estén en peligro, acusando principalmente a Doc, el hijo de Kenny, ya que mientras Carly los ayudaba, a Doc le caería un caminante encima, haciendo que se cubra de sangre. Y conforme la discusión se iba acalorando, Clementine mencionaría que le andaba del baño. Y cuando Clementine abrió la puerta, un caminante saldría, y Lee se apresuraría para ayudar a Clem. Carly reaccionaría rápidamente y le dispararía al caminante. Todo este desastre haría que Larry tenga un pequeño ataque cardíaco. Esto hace que el grupo deba buscar medicinas para él, causando que Lee, al conseguir las llaves, se dé cuenta de que su hermano ya es un caminante. Se ha dado cuenta de que no volverá a ver a su familia, que lo único que le queda es Clementine y este grupo. Después de esto, las cosas se dificultarían. Al entrar a la farmacia, sonaría la alarma.
Oh no. Shit. We gotta hurry. Haciendo que una horda de caminantes llegue a la farmacia. En este momento, Lee se encontraría con otra decisión excesivamente difícil: salvar a Carly o a Doug. No importa mucho lo que haga, ya que de las dos maneras es muy posible que una vida se pierda. Y como ya tendrán una idea, de aquí se partirá un poco la historia. Así que decidamos salvar a Carly. Después de ayudarla, debemos seguir nuestro camino con el grupo, y cuando Lee está a punto de llegar, Larry, ya recuperado, lo golpea, intentando evitar que Lee siga el camino con ellos. Pero Kenny llegaría justo a tiempo para salvarnos. El grupo, después de lograr escapar, se asentaría en un motel. Aquí mismo Glenn les diría que tendría que separarse, ya que quería volver a Atlanta por sus amigos si es que seguían vivos. Aquí mismo en el campamento, Lee confronta a Larry por lo que le había hecho. En ese momento, Larry le advierte que él sabe lo que hizo, sabe del asesinato que cometió Lee, y Larry dice que está dispuesto a decirle al resto del grupo lo que hizo si algo sale mal. Fine, huh? Well, just fuck you, Lee Everett. That's right. I know who you are, and I know you're a killer. And you go near my daughter or step on a line once, and so will everyone else. Después de esto, el grupo vive en cierta tranquilidad, claro que con cierta escasez de recursos. Además, fuera de pantalla, el grupo obtiene un nuevo miembro llamado Mark, alguien que será importante más adelante. Durante una búsqueda de animales para comer en el bosque, encontrarían un grupo pequeño conformado por Ben y Travis, que eran estudiantes cuando todo inició, y habían sido acompañados por su profesor, el cual había caído en una trampa para osos. Aquí el grupo discute si realmente podían salvar a aquel hombre, cosa que Travis consideraba posible, y en un arranque de ira intenta quitarle su arma a Mark, causando que Mark accidentalmente presione el gatillo, abandonando al profesor pero llevándose a Ben y a Travis con ellos, ya que consideraban la posibilidad de que Travis sobreviviera. Al llegar al campamento, Lily se enojaría por la llegada de más gente, ya que escaseaban de recursos y otras personas solo eran más bocas que alimentar. Katja, la esposa de Kenny, intentaría curarlo, pero Travis se volvería un caminante. El grupo se enojaría con Ben por lo ocurrido, ya que al final no les dijo que Travis había sido mordido. Pero en eso Ben diría algo que dejaría sorprendido al grupo. Wait, you all don't know? What the hell are you talking about? It's not the bite that does it. You come back no matter how you die. If you don't destroy the brain, that's just what happens. It's gonna happen to all of us. We're all infected? Everyone? Después de esto, dos hombres se acercarían al motel, Andy y Danny St. John. Ellos intentarían negociar con el grupo de Lee. El grupo de Lee, al encontrarse desesperado por recursos, aceptaría la oferta y decidirían ir a la granja a ver qué podían conseguir. En el camino, Carly habla con Lee sobre cómo él podría ser capaz de ser el líder. Lee tiene miedo de serlo debido a su pasado. Piensa que si toma el mando, esto no le gustará a Larry, haciendo que decida revelar el secreto de Lee a todo el grupo. Siente que sus acciones del pasado todavía pueden tener un peso bastante grande. Durante este mismo recorrido encontrarían unos bandidos, los cuales no hacen nada, pero serán más importantes adelante. Cuando el grupo finalmente llega a la granja, son recibidos por la madre de los dos hermanos. Brenda, la madre, les propondría que se quedaran para cenar y que hicieran algunas tareas en cambio, cosa que el grupo aceptaría. Una de estas misiones fue para Lee y para Mark, los cuales tenían que quitar a los zombies que se habían atorado con las cercas eléctricas. Mientras Mark y Lee se hacían cargo de las cercas, Mark sería atacado, haciendo que ambos escapen. Al volver a la granja, los hermanos dicen que ellos se encargarán de sanar las heridas de Mark. Lo que le pasó a Mark preocuparía al resto del grupo, ya que a fin de cuentas pensaban que este era un lugar seguro. Después de esto, Danny St. John invitaría a Lee a buscar el campamento de estos bandidos, cosa que sin dudar Lee aceptaría. Al llegar a este campamento, se darían cuenta de que había una mujer, la cual amenazaría con matarlos. Pero Lee cree que esto se puede resolver de manera pacífica. Todavía no se había enfrentado a alguna situación donde sea de vida o muerte. De todo lo que lleva la historia, Lee no había tenido que matar a una sola persona. Y mientras Lee pensaba cómo solucionar esto de manera pacífica, Danny dispararía, justo cuando parecía que ella iba a decir algo importante de los St. John. Después de eso, ambos volverían a la granja. Lee iría con el resto del grupo, los cuales se encontraban en el granero. Aquí mismo, Lee encontraría una puerta extraña, la cual también le generaba sospechas a Kenny. Ambos sentían que los St. John ocultaban algo. Y cuando todo el grupo y los St. John se van a cenar, Lee aprovecha para abrir
esta puerta. Era un cuarto completamente cubierto de sangre, de armas, sierras. Lee estaba asustado. Y en ese momento llegaría Andy St. John, el cual le diría a Lee que ese lugar simplemente era el matadero para las vacas y animales. Lee, no muy convencido, iría con el resto del grupo para cenar. Y Lee decidiría escabullirse hacia la parte de arriba de la casa, intentando buscar qué escondían. Y mientras Lee buscaba qué ocultaban, encontraría a su amigo Mark. Lee. Mark. What the hell happened? Brothers, What the hell happened to your legs, man? don't eat dinner. Así es como descubriríamos que los St. John eran caníbales. Y la misión de Lee era evitar que Clementine comiera la cena. Clementine, no! Lee, Jesus, man. Did you find something? Oh, sit your ass down, Lee. This lady has made you a meal. Yeah, Lee, what's gotten into you? He just had a start. He could use some goddamn manners. It didn't have to be this way. Mark is upstairs with his fucking legs cut off! You're eating him! That's crazy. Después de esto, los St. John intentarían justificar sus actos de canibalismo diciendo que de todos modos Mark iba a morir. Los St. John logran tomar al grupo y los llevan al matadero. Al despertar, Lee se enteraría de que se habían llevado a Katja y a Doc. Eran los próximos en el menú. Dejando de lado mi grandioso chiste, debido a la presión, Larry tendría otro ataque. Pero esta vez parecía que Larry estaba muerto. Kenny, al saber que Larry volvería, toma una decisión bastante fuerte. Are you stupid? He's gonna turn! You're putting all of us at risk, you son of a bitch! You're fucking worthless, Lee. Kenny, what the fuck? Lo que había hecho Kenny había empezado a separar el grupo. Pese a esto, Kenny no siente culpa, ya que siente que era una situación de vida o muerte. Kenny tiene miedo porque si no sale de esta, su familia lo pagará. Él decidió pensar en los que le importaban realmente, no pensó en el resto. Después de lo que había hecho Kenny, también contábamos con una Clementine asustada. A su corta edad, había visto 2 personas morir de manera brutal y además tenía el miedo de que tal vez fuera comida. Después de esto, Kenny le dice que hay cosas difíciles que se tienen que hacer. No importaba lo que fuera lo correcto o lo humano, era lo que se tenía que hacer. Pero el grupo todavía tiene que salir de esta. Se dan cuenta de que hay un aire acondicionado por el cual alguien podría caber. Clementine decide hacerlo, haciendo que por fin el grupo esté libre y por fin puedan saldar cuentas con los St. John. Y ni al salir ve todas las cosas horrendas que los St. John hacían, haciendo que al igual que Lee quede perturbado. Y antes de salir de ahí, Lee tomaría un arma, ya que Lee por fin sabía que con ellos no podría haber un trato pacífico. Como le dijo Kenny, tenía que hacer lo que fuera para sobrevivir. Al salir, Danny se daría cuenta de la presencia de Kenny y de Lee, haciendo que Lee tenga que reaccionar rápido, haciendo que ambos tengan una pequeña pelea para la supervivencia. Después de esto tenemos a Danny en el suelo. Podemos decidir si matarlo o no. Danny le dice que al fin y al cabo es la supervivencia del más fuerte, así que no hay problema, ahora lo pueden comer a él, o lo que decidan. Danny nos llama cobardes y dice que no lo asesinaremos. Este acto lo ve Clementine. Esta decisión incluso la asusta. Al entrar a la casa de los St. John, vemos como Brenda tiene a Katja. La tiene a punta de pistola y si hacemos algo que no le guste, disparará. Hacemos que suba las escaleras para que al final, Mark, zombificado, la coma. Pero Katja no sería la única rehén de esta historia. También Doc estaba a punta de pistola. Carly logra dispararle a Danny en la oreja, haciendo que suelte a Doc y por fin Lee se pueda enfrentar a él. Gracias al disparo de Lily, ahora tenemos la ventaja. Empezamos a golpear a Andy. El grupo se queda observando lo que hacemos. Nadie lo dirá, pero todos lo quieren muerto. Los hizo pasar un infierno y a lo mejor
esta es la solución. La única que nos detiene es Carly. Please, that's enough. Andy, no conforme, empieza a provocar a Lee. Él quiere que Lee termine lo que inició. Pero si recordamos lo que pasó la primera vez cuando Clementine vio, tal vez la mejor opción es no hacerlo. Abandonamos a Danny y nos vamos con el resto del grupo de vuelta a casa. Matarlo ya no valía la pena, ya no tenía nada por qué pelear él. Y esto ya no era una cuestión de vida o muerte. Mientras volvían al motel se encontrarían con un carro abandonado. Este carro contaba con todo lo que el grupo necesitaba en este preciso momento. El grupo está pensando en robar las cosas. No saben si los dueños siguen vivos o si están buscando a alguien. No saben nada. Clementine incluso dice que tal vez no es la mejor idea robarlo. Así que Clementine y Lee son los únicos que no están de acuerdo. Y toman la decisión de no robar. A fin de cuentas, también son de una persona que está intentando sobrevivir de la mejor manera posible. Pese a esto, el grupo las toma. Y mientras Carly buscaba cosas, encontró algo muy interesante. Jake, Bart, Linda, and all y'all fucking sickos from the save lots. They call y'all bandits, but you're fucking raping. Oh, darling baby, look at you. Look at you. Oh, you need a mama, sweetheart. We won't let them bandits get you, will we? Clementine. No. Okay, Where's your hat? I don't know. Can you help me find it? Do you really need it? My dad gave it to me for my birthday. I promise. If I Y'all find thinking it, you're I'll let you safe? know. Sitting there acting like things are the way they used to be. The dead don't kill their own. It's the living you gotta be afraid of. The people I used to call friends. People who do... Don't worry, little girl. Bandits got their eye on that dairy. As long as they keep getting food from them, you'll be safe. I promise. Unos meses pasan y parece que todo está bien con el grupo, aunque Lily sigue con un poco de odio hacia Kenny por lo que ha hecho. Pese a esto, el grupo siente que deben de irse de ahí, ya que la comida sigue escaseando. Y para empeorar aún más las cosas, hay un traidor en el grupo, ya que alguien se estaba robando las provisiones. Y Lily le pide a Lee que descubra quién es, cosa que también escucharía Doc, haciendo que quiera ayudar a Lee. What did I just say? You're the Grace Detective, and I can be Dick Grayson, your ward. That's Robin. I know who it is. Y efectivamente, Doc encontraría algo extraño entre los botes de basura que protegían el motel. Una señal de que alguien estaba saliendo sin que el resto del grupo lo supiera. Afuera, Lee en una de las ventilas encontraría suministros que les faltaban. Lee llevaría estos suministros con Lily, pero a su vez llegarían los bandidos, los cuales tenían de rehenes al resto del grupo. Lee saldría a distraerlos mientras Lily disparaba. Justo después de eso, iniciarían una pelea de la cual apenas el grupo de Lee lograría escapar, no sin que antes siguiéramos viendo la verdadera personalidad de Kenny, el cual quiere que abandonemos a Lily. Pese a todo lo que pasó, parece que todos salieron bien, aunque Lily no desperdiciaría el tiempo y empezaría a ver a quién culpar. Y mientras Lily culpaba a algunos miembros del grupo, la camioneta sufriría daños. A pesar de las dificultades que estaba afrontando el grupo, Lily seguía culpando. Ahora estaba en contra de Ben. Ben estaba nervioso y la única que lo defendía era Carly, y esa misma defensa la pagaría muy caro. You think you're some tough bitch, don't you? Like nothing can hurt you. But you're just a scared little girl. Get the fuck over it. Take a page from Lee's book and try helping somebody for once. Now, what the fuck's the problem? Lee reaccionaría rápidamente expulsando a Lily del grupo, diciendo que no la mataría, pero la abandonaría a su suerte. You're not coming with us. I'll die out here. I don't care. Después de esto, el grupo seguiría manejando sin rumbo. A fin de cuentas, Lily ya solo era otro peligro para ellos. Y ya en la camioneta, Lee se daría cuenta de que Doc había sido mordido. Mientras todo parece desmoronarse para Kenny, parece que todo está yendo mejor para Lee, ya que al fin y al cabo, Lee ahora tiene a Clementine, mientras que Kenny está a punto de perder a su hijo. I don't feel good. What about Carly? Gone, but won't come back. 'Cause she was shot in the head. That's right. It's horrible.
Yeah, it is. Al amanecer, el grupo se encontraría con que un tren les estorbaba en el camino. Y ahora Kenny contaba con un plan. Intentaba llevar el grupo a Savannah para que tomaran un bote y escaparan hacia alguna isla. Sí, sé que es la idea menos realista de toda la historia, pero una idea es una idea. Y mientras examinaban el tren se darían cuenta de que este iba hacia donde ellos querían llegar. Además de que el tren funcionaba, aunque había algunas cosas que tenían que arreglar antes de ponerlo en marcha. Cosas de las que Lee se haría cargo. Mientras Lee lo hacía, se encontraría con Chuck. Chuck ya llevaba bastante tiempo viviendo en el tren. Pese a esto, aceptó al grupo de Lee. Así que después de un rato, todos subirían al tren y se dirigirían hacia Savannah. Pero el grupo tenía que hacer una parada. Doc estaba a punto de transformarse. Kenny aceptaría con pesar. Tenían que hacer algo si no querían que se convirtiera en un caminante. Kenny y Katja se van al bosque para hacerlo. Things are... What the... No! Ben, take Clementine into the train. Go. It'll be fine. Lee, sorprendido porque el disparo fue rápido, llegaría y se daría cuenta de que Katja se había suicidado. Kenny había perdido todo y para empeorar las cosas todavía no habían evitado que Doc se convirtiera en un caminante. Así que Kenny, quien siempre pensó que sería quien tomaría las decisiones difíciles, le pide ayuda a Lee. Pese a todo lo que dijo sobre la supervivencia, él no podía hacerlo. Pero finalmente aquí demuestra lo que piensa. No puede hacer todo por supervivencia solamente. Lo hacía por su familia, y por eso ahora no podía hacer lo que debía de hacer. Así que Lee acepta hacerse cargo. Después de esto, ambos vuelven al tren sin decir nada. Al volver al tren, Lee platicaría con Clementine, y esta le diría que Chuck le dijo que lo que le pasó a Doc le pasaría a ella. Y en ese momento, Chuck le dice todas las verdades del grupo a Lee. Que no tienen un plan, que si siguen así, Clementine no sobrevivirá. Y Chuck le dice a Lee que tiene que enseñarle a Clementine a valerse por sí sola, porque si algo le llegara a pasar a él, ella se quedaría sin oportunidades de sobrevivir. Lee se daría cuenta de que Chuck tenía la razón, así que le enseñaría a Clementine a disparar. Después le cortaría el cabello para que los caminantes no la pudieran agarrar fácilmente. Y tienen una pequeña charla donde Clementine se da cuenta del pasado de Lee, pero ella le dice que eso ya no importa, que ahora lo hace para protegerse a sí mismo y a ella. All set. Does it look dumb? No, you look cute, and a lot harder to grab. Después el grupo se encontraría con otro problema. El camino se encontraba bloqueado, pero también por suerte se encontrarían con dos personas que se unirían al grupo, Omid y Krista. Pese a que estos serían de ayuda, Krista criticaría bastante a Lee por cuidar de Clementine. We found some walkers. You and an 8-year-old versus 3 of them, huh? We handled it. Yeah, it looks like. What if you hadn't? Vemos casi como todo el mundo desconfía de que Lee esté a cargo de Clementine. Pese a esto, él sabe que ella lo necesita. Ya después el grupo por fin logra quitar el obstáculo y se dirigen todavía hacia su destino, Savannah. Después de esto, Lee escucharía un nombre en la radio de Clementine. What the... Can't wait for you to get to Savannah, Clementine. I got your parents right here. And you be sure to find me, whether Lee wants you to or not. Now, what I need... Holy shit. I thought that fucking thing was broken. So did I. Well, it sounds like somebody knows where we're headed. Who the fuck? I don't know, but I doubt we're gonna be happy when we find out. Cuando llegamos a Savannah, ahora sabemos que hay un peligro para Clementine y para el grupo. Al llegar, alguien suena las campanas de la iglesia, haciendo que una horda se acerque al grupo. Y es en este momento donde vemos otro acto de cobardía de Ben. Al verse acorralados por unos caminantes, Ben decide abandonar a Clementine para salvarse a sí mismo. Oh, hell no! Oh, hell no!
Después de la tontería de Ben, tenemos que hacernos cargo de los zombies nosotros mismos para salvar a Clementine. Y cuando parece que no lo vamos a lograr, llega el mismísimo Chuck y la salva. Y se queda a pelear con el resto de caminantes mientras nos da tiempo para buscar un lugar seguro. Do you think the dead people saw us come back here? Are they going to find us? Try not to worry. Even if they saw us, they can't get in here. We did. Why can't they? We're a lot smarter than they are. They're just like dumb animals. They can't open doors. I used to have a pet hamster. One night he figured out how to open the door to his cage. And when we woke up, he'd eaten half a box of cookies. I don't think this is quite the same, Clem. Yeah, right. This time we're the cookies. Ya en un lugar seguro, nos enojamos con Ben. Just hear what I'm saying to you. You put that girl in danger again. It won't be walkers you have to worry about. Mientras escapábamos, resulta que Omid se había herido, así que lo ponemos a descansar. Aquí en la casa, Lee habla con Clementine sobre quién era el extraño que le estaba hablando. Y ella le dice a Lee que parece un hombre que solo la trata de ayudar. Después de esto vamos a buscar a Kenny, que llevaba un rato desaparecido y resulta que estaba en el ático, mirando a un niño el cual era un caminante ya. Kenny solo lo observaba. Esto porque le recordaba bastante a Doc. Lee se hace cargo del niño y decide hacer lo que no pudieron con Doc. Mientras Lee enterraba al niño, se sentiría observado. Y efectivamente, así era. Pero el extraño escaparía en cuanto Lee lo volvió a ver. Posterior a esto, el grupo se enfocaría en buscar un bote. Y mientras lo hacían, se encontrarían con una barricada de caminantes que decía que se mantuvieran fuera. Y a su vez nos encontraríamos con una chica llamada Molly. Ella tocaba las campanas con la intención de que los caminantes se alejaran de donde ella fuera. Y a su vez habla de una comunidad llamada Crawford, la cual mata a la gente que no se puede valer por sí misma. Niños, adultos mayores, personas enfermas. Ellos fueron los que pusieron la barricada de caminantes. Debido al ruido, una horda de caminantes se acerca. Todos logran escapar a tiempo, menos Lee, el cual se ve obligado a estar por las alcantarillas. Mientras estamos en las alcantarillas, nos enteramos de cuál fue el destino de Chuck. Y cuando parece que Lee por fin logró escapar, llega a un refugio nuclear, donde termina encontrándose con otro grupo. Todos ellos eran sobrevivientes de las atrocidades que hacía Crawford. El líder de este grupo siendo Vernon, y el único relevante. Vernon, además de ser el líder de aquel grupo, también era un médico, por lo cual iría con Lee a ayudar a Omid. Después de llevar a Vernon con Omid, nos enteramos de que ya no hay un solo bote en Savannah, cosa que deprime a Kenny. Pero para la suerte del grupo, Clementine encontraría uno justo en la casa donde vivían. Así que las esperanzas en el plan habían vuelto. El grupo empieza a discutir y se dan cuenta de que no pueden arreglar el bote, ya que todas las herramientas necesarias están en Crawford. Pese al riesgo de esto, todos se unen al plan. Ya una vez en Crawford, el grupo se encarga de buscar los materiales que necesitan. Clementine y Lee tienen una plática donde ella le pregunta si las cosas volverán a ser como antes, ya que ella desearía volver a la escuela. Do you think things will ever be normal again? Just like the way they were before? Yeah. It may take a while, but yeah, I do. Don't you? I hope so. That's good. You hold on to that hope. It's the one thing none of this can take away. A su vez, encontramos varias cintas de video que nos siguen mostrando los horrores que ocurrían en Crawford. Todo nos muestra que estas personas perdieron su humanidad en muy poco tiempo. Y luego, como recordarán, con todo el respeto del mundo, Ben es un imbécil. Y con su cerebro del tamaño de un maní y con la única neurona que tiene, se le ocurrió desbloquear una puerta, haciendo que una horda entre y por primera vez Clementine mata a un caminante. Lee! Shoot this fucker! Thanks. It wasn't me! Good going, kid. Nice shot. Thanks. Y nuevamente y de manera justificada le empiezan a gritar a Ben. Esto causando que no ayuden a Kenny a abrir la puerta para escapar y haciendo que una de las compañeras de Vernon sea comida. Pero no sin que Ben antes mencione que era su culpa que los bandidos hubieran llegado al campamento. Así que menciona que la muerte de Katja y Doc es su culpa. Después de esto, el grupo inicia su escape, pero Ben sería atrapado por un caminante.
Ben se cae pero logra tomar nuestra mano. Así que debemos de decidir si lo dejamos ir porque Kenny nos está diciendo que lo hagamos o si decidimos que venga con nosotros todavía. Si lo logramos salvar, Ben nos preguntará por qué lo hicimos, si a fin de cuentas se estaba poniendo a todo el grupo en peligro. Pese a la pregunta, Lee nos responde y volvemos a casa. Después de que Omid ya se recupera, Vernon dice que tiene que hablar con nosotros. Le dice a Lee sobre cómo él no puede proteger a Clementine, por lo menos no toda la vida. Y menciona también cómo su plan realmente no funcionará, cosa a la cual la reacción más natural sería el enojo. Be safe? I'm gonna pretend you didn't say any of this and give you a chance to walk away, which you ought to do right now. I know you think you're doing what's best for her. And if you were her real father, we wouldn't be having this conversation. But you're not. And staying with you is not what's best for her. If no one else around here will tell you that, then I will. That little girl's in my care. We've been through more together than you can imagine. Anyone who tries to get between me and her, anyone, is gonna wind up dead. You hear me? Después de eso, Clementine pregunta si tendremos tiempo de buscar a sus padres antes de partir en el barco, cosa a la que Lee le responde que tal vez no haya tiempo. Esto hace que Clementine llore y que Lee se quede dormido vigilándola. Al despertar, Lee sale y solo encuentra la gorra de Clementine, así que sale de la casa para ver si no hay algo más de ella. Después de que Lee es mordido, el resto del grupo va a buscarlo. Y aquí debemos decidir si Lee le mostrará o no la mordida al resto del grupo. Al decirles la verdad, todo el grupo se mostrará asustados, pero por todas las decisiones que tomamos en la historia, el grupo decidirá ayudarnos, ya que ahora todos tenían que encontrar a Clementine. Hasta ahora la teoría del grupo es que Vernon la había secuestrado, así que primero van al escondite del grupo de Vernon, y al darse cuenta de que ya no había nadie en la base, pierde las esperanzas, ya que además una horda está llegando a la ciudad. Pero en esto, Lee escucha la voz de Clementine por la radio, haciendo que sus esperanzas vuelvan y que además se entere de que no fue Vernon, sino el extraño con quien Clementine estuvo hablando desde casi todo el juego. Y cuando están a punto de salir para buscar a Clementine, Lee se da cuenta de que la mordida está afectando su fuerza y que le está provocando mareos, así que se da cuenta de que con la mordida no llegará muy lejos. Así que si Lee quiere salvar a Clementine, se tendrá que cortar el brazo. Try to stay still. Después del escape del grupo, vuelven a la casa donde era su base y se dan cuenta de que alguien se ha robado el bote. Fue Vernon aquel que lo robó. El grupo pierde la cabeza y empiezan a discutir entre todos, hasta que llega una horda que obliga al grupo a encerrarse en el ático de la casa. Muy poco tiempo después pierden la esperanza de poder salir, aunque el grupo por suerte encontraría una fisura en la pared la cual podrían romper para escapar. Así que Kenny decide hacerse cargo de esto mientras Lee habla con Krista y con Omid, a los cuales les pide que cuiden de Clementine cuando se transforme. Luego de escapar, el grupo descubre hacia dónde tienen que ir si quieren encontrar a Clementine, al Hotel Marsh. Pero si el grupo quiere llegar, deben de hacer un parkour antes por todos los edificios de la ciudad, ya que hay una horda gigante como lo mencioné anteriormente. Pero cuando llegó el turno de Ben, se caería. Kenny y Lee bajan a ver qué ocurrió. Y mientras están allá abajo, se dan cuenta de que Ben ya no tiene una manera de salvarse. Además de que los gritos de Ben atrajeron a los caminantes. Kenny, al darse cuenta de la situación, nos empuja para ponernos a salvo.
y se queda con Ben. Lee, it's okay. No, Ken. No, it's not! It's just something I gotta do. You know that. Go get that girl. Kenny decide quedarse con Ben para matarlo y que no tenga que ser comido por el resto de los caminantes, pese a todo lo que le ocurrió a su familia por culpa de él. Cuando Lee sube con Krista y Omid, solo se le ve tristeza. Kenny ya era su mejor amigo y quien lo estuvo acompañando por más tiempo. Kenny estuvo desde un inicio y vivió casi todo lo mismo que Lee, e incluso la pasó peor. Pese a esto, ya no tienen tiempo, así que ya no pueden lamentar mucho más la muerte. Así que debe de hacer lo que Kenny le dijo, que fuera a buscar a Clementine. Cuando estamos a punto de llegar al hotel, nos tenemos que detener, ya que Krista y Omid lograron seguir avanzando, pero Lee se había visto atrapado en otro edificio. Así que Lee, al recordar que ya está infectado, decide ir por abajo. Se meterá a la horda y hará lo que pueda. Lee se empieza a hacer cargo de todos los caminantes que se encuentran en su camino hacia el hotel. Tenía que salvar a Clementine ya que desde el inicio de la historia era lo único que le importaba ya, y si no lo lograba, habría fallado. Una vez que Lee llega al hotel, se encuentra finalmente con el extraño. I got us adjoining rooms. Cuando llegamos, escuchamos los gritos de Clem pidiendo que la dejen salir. Pero Lee no puede hacer nada al respecto, ya que el extraño le pide que se siente. Él le pregunta a Lee si lo recuerda, si sabe quién es. Aquí nos revelaría que él era el dueño del coche que el grupo robó. Si el grupo no hubiera tomado aquella decisión, tal vez las cosas hubieran sido diferentes. Tal vez Lee no hubiera sido mordido. El extraño le menciona que no es como el resto de la gente con la que se ha topado. No es un caníbal, no es un asesino, solamente es un padre preocupado. Y que Lee no sabe todo lo que le quitó. Y le pregunta a Lee si alguna vez ha lastimado a alguien que quería. A lo que Lee menciona múltiples personajes del pasado, y el extraño empieza a mencionar a su familia. El extraño habla sobre cómo un día llevó a cazar a su hijo, cómo nunca lo encontró y su esposa lo miraba con odio. Dice que cuando tenía ese carro lleno de recursos, pensó que su esposa al fin lo perdonaría. Al menos eso fue lo que pensó hasta que el grupo de Lee tomó todo. Y que conforme el hambre aumentaba, su esposa lo culpaba más y más, hasta el punto de abandonarlo junto con su hija, solo para unos días después encontrarlas muertas en la carretera. Y el extraño finalmente le dice que esto es por pura venganza. O al menos ese era el plan original, pero al ver que Clementine estaba en constante peligro, decidió que él sería su nueva familia. I know how to be a dad, you know. She wouldn't be exposed to what she has been with you. That's not happening. You're crazy. Keeping her with you is crazy. You'll have to kill me. Yeah, I know. Y mientras platicamos con el extraño, nos damos cuenta de que Clementine ha logrado escapar. Así que Clementine golpea al extraño y comienza la pelea. Mientras peleábamos, el extraño nos sostiene y parece que está a punto de ganar. Pero Clementine dispara. Está bastante asustada por lo que ha hecho. Pero Lee la consuela. Le dice que todo está bien. Y después le dice que tienen que salir de ahí ahora mismo. Cuando Lee abre la puerta, se encuentra con un caminante, pero estos ya lo toman como uno de los suyos. Se da cuenta que estar cubierto por la sangre de los caminantes hace que no te vean. Así que empieza a cubrir a Clementine, ya que es la única manera de que escapen. Juntos salen del hotel y empiezan a caminar entre la horda. Pero algo se roba la atención de Clementine, así que se frenan. Son sus padres. Ya forman parte del resto de caminantes como Lee temía. Y en ese momento donde Clem más lo necesita, Lee se desmaya. Cuando Lee despierta, resulta que Clem logró llevarlos a un lugar seguro. Lee le dice que abra la puerta y que él la ayudará a pasar por el resto de caminantes. Pero al intentar abrir la puerta, no lo logran. Y en ese momento, Lee le diría la verdad a Clementine. Le explicaría por qué ella no tenía su brazo. Clementine, honey. My arm is gone because I cut it off.
Why would you do that? Because I was bitten, Clem. Please, no. No. That's not true. Yes, it is. Le decimos que no importa, ya que pese a todo encontraremos la manera de escapar. Lee intenta hacer algo, pero cae rendido. Ya solo es una cuestión de tiempo para que él se transforme. Clem obtiene unas esposas y se las pone a Lee. Lee quiere estar seguro de que cuando todo pase, él no le haga daño. Lee le dice que lo más probable es que se transforme en cuestión de tiempo. Que busque a Omid y a Krista, que son los únicos que la pueden ayudar ahora mismo. Bueno, ya ni siquiera eso, son los únicos que sabe que la ayudarán. Pero esa solo es la parte más fácil de decir. Ahora viene lo difícil. You have to shoot me, honey. Lee, no. It's okay. It's okay. Le dice que cuando lo haga, cierre los ojos y está agradecida porque nunca lo tendrá que ver como uno de ellos. No lo tendrá que ver como un caminante. Pero antes de esto, él intenta darle unos consejos de supervivencia. Después de eso, llega la hora de despedirse. I'll miss you. Me too. Y con esto hemos llegado al final del video. Y ahora saben por qué tardé tanto en hacerlo. De hecho, es mi video más largo. Así que si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por verlo. Y no te vayas sin antes darle like y suscribirte, si te ha gustado. Y checa los enlaces en mi perfil para que te unas, por ejemplo, a mi server de Discord, te vuelvas miembro del canal o cheques mi TikTok. Ya dicho esto, nos vemos a la próxima.